Nos hemos tomado algunos programas para hablar acerca del legado del apóstol Pablo, observando o teniendo como base escritural la segunda carta que Pablo envía a su hijo espiritual Timoteo, la última carta escrita por el apóstol Pablo. Y yo creo que si tuviera que elegir cuál de los capítulos del Nuevo Testamento son los más conmovedores, creo que este capítulo 4 de esta carta sin duda está entre los más conmovedores de la palabra de Dios. Por favor, si pueden mantener sus Biblias abiertas en este capítulo 4 de Timoteo, o lo pueden leer detenidamente mientras su tiempo así se lo permita. En este capítulo Pablo trata tres temas. Primero va a hablar de la misión que tiene el hombre de Dios. En segundo lugar va a hablar de la esperanza que tiene el hombre de Dios. Y en tercer lugar se va a referir al entorno que tiene o en que vive el hombre de Dios. Y quisiera referirme a estas tres cosas en esta hora: la misión, la esperanza y el entorno. Pero lo voy a hacer a la inversa. Es decir, voy a empezar por la parte de atrás, mirando primeramente el entorno, y de ahí hacia adelante iremos viendo los otros conceptos que aquí también se tratan. Desde el verso 9, Pablo comienza a hablar de cosas que son más bien personales. Comienza a hablar de la gente que lo rodea. Y aunque hay muchos nombres, también tenemos enseñanza entre medio. Él no pone esto como un simple apéndice innecesario en la carta, sino que todo tiene un sentido, todo tiene una significación. El apóstol Pablo está enfrentando al tribunal romano. Tiene pocas probabilidades de salir absuelto. El tribunal romano posiblemente lo condene y él está plenamente consciente de esto, de que le espera la muerte por decapitación. Por eso él dice: ya estoy para ser entregado y el tiempo de mi partida se acerca. Ahora, si es importante escuchar a un hombre de Dios, imagínese cuánta importancia será escucharle cuando él dirige sus últimas palabras. Creo que hay un peso mayor en sus dichos en ese momento. Y lo primero que uno ve son las necesidades que el apóstol tiene en ese momento. Él es un siervo de Dios. Y todos los que miramos a Pablo como siervo de Dios y miramos a los grandes siervos de Dios de la historia o del presente, tenemos a veces una imagen desdibujada de lo que es la realidad de la vida del que está sirviendo al Señor. Pablo necesita y pide algunas cosas. Y comenzaré señalando las necesidades físicas del apóstol Pablo. Fíjese que en esta carta tan maravillosa, él dice, por ejemplo: trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, especialmente los pergaminos. Quiere decir que está enfrentando necesidades físicas. Lo que él llama aquí capote es lo que el hombre de campo llama manta o poncho más al sur. Ellos usaban unas mantas muy rústicas de tela con una abertura en medio para que pase la cabeza, que servía tanto para la lluvia como para el frío. Pablo se encontraba en una cárcel subterránea llena de humedad, de oscuridad, y presume que va a tener que pasar el invierno allí, y entonces está pidiendo porque tiene necesidades físicas. Pero también menciona sus necesidades intelectuales y también sus necesidades espirituales. Tráeme los libros. Seguramente eran rollos de papiro escritos a mano, y luego dice: tráeme también los pergaminos, que eran libros escritos también en rollos, pero no vegetales, sino de cuero. Notamos entonces que el apóstol tenía estas cosas como tesoros. Y por supuesto no podemos saber de qué trataban sus contenidos. Seguramente tendrían algunas porciones del Antiguo Testamento, o notas de los dichos de Jesús, o tal vez libros de otro tipo. Ahora, esto nos muestra a una persona que, aunque está frente a la muerte, no está ni inactivo ni deprimido. Sigue su preparación. Tiene necesidades intelectuales y espirituales. Pide los libros para volver a leer, para releer y para volver a subrayar, para volver a pensar, para volver a repensar.
Y Pablo tiene también necesidades afectivas. Le dice a Timoteo, procura venir pronto a verme. Y dice que necesita a Marcos. Le dice, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Y en un dejo de soledad dice, solo Lucas está conmigo. Siempre vemos a Pablo como un hombre templado espiritualmente, pero cuando manifiesta sus necesidades, uno entiende que este hombre templado espiritualmente, como todo siervo de Dios, es un hombre que también tiene necesidades, que también tiene limitaciones. Es un hombre que tiene que afrontar la muerte como tienen que afrontarla todos los seres humanos, que no es un superhombre, sino que es un hombre con necesidades comunes a todos los seres humanos, pero con la fortaleza del Señor en un momento clave de su vida, cuando tiene conciencia de que la muerte está allí esperándolo. Y hace una descripción muy interesante de su entorno. Y se muestra un espectro muy interesante de lo que es el servicio al Señor. Fíjese, por ejemplo, que Pablo menciona que hubo gente, colaboradores suyos, que claudicaron de la fe. Él dice, Demas me ha desamparado amando a este mundo y se ha ido a Tesalónica. Demas es mencionado 3 veces en las cartas apostólicas, en Filemón, en Colosenses y aquí, declarando que era un siervo del Señor, que había estado colaborando firmemente con él, pero que se aleja, que deserta de la fe. Y la razón la encontramos acá. Demas me ha desamparado, amando a este mundo. En otras palabras, se lo llevó la corriente del mundo, fue arrastrado. Cuando Homero cuenta en la Odisea que Ulises está volviendo a su tierra para encontrarse con su esposa después de tantos años, él tenía que pasar frente a la isla de las sirenas. Y las sirenas prometen todo el conocimiento del mundo y lo cantan, así narra Homero. Dice que ellas están en su isla y desde allí cantan ofreciendo a todo marinero que llegue que le van a dar todo el conocimiento del mundo. Pero el canto de las sirenas, lo único que hacía era desviarlos del camino y destrozarles la nave. Es decir, es un canto prometedor, pero es destructivo. Y todos nosotros tenemos cantos de sirena a nuestro alrededor en nuestra vida espiritual. La sirena siempre promete algo, como prometió Satanás en el huerto del Edén. Seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. O como le prometió a Jesús, todo esto te daré si tú postrado me adorares. Siempre las promesas de Satanás son muy grandes. Sin embargo, el que enfila la proa por ahí termina destruyendo su propia nave sin la posibilidad de llegar a destino. Entonces Ulises tomó 2 medidas. Les dijo a todos los marineros que se pusieran cera en las orejas para no escuchar estos cantos engañosos. Es una gran medida, ciertamente. Sin embargo, él sí quería escuchar. Entonces, él pidió que se le atara al palo mayor de la nave, muy fuerte, de tal forma que aunque quisiera, no pudiera moverse, embelesado por lo que escuchaba. Y yo pensaba, cuando recordaba esto de los cantos de sirenas, tan comunes son en la sociedad en que vivimos. ¿Cuál será el mejor método entonces frente a esto? ¿Taparse las orejas o escucharlas, pero atados para no movernos? ¿Y sabe a qué conclusión he llegado? Hacer las 2 cosas juntas. Taparse las orejas y atarse porque creo que hay que asegurarse. Creo que hay que precaverse. Porque el canto de sirena es tan fascinante. Promete tantas cosas que a veces no basta con no escuchar. A veces hay que estar atado para permanecer firme. ¿Y qué le pasó a Demas? Demas era un hombre fiel, era un siervo del Señor. Y es lamentable, pero me gusta que la palabra de Dios muestre siempre la realidad de la vida. Se lo llevó la corriente, se dejó arrastrar por la corriente del mundo. Quiere decir entonces que en el entorno del apóstol Pablo hubo hombres que claudicaron,
hombres que se lo tragó el león, usando la idea del apóstol Pedro cuando dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esto indica que cada cristiano es vulnerable. Usted está sirviendo al Señor, pero debe estar consciente de su vulnerabilidad, porque en la obra del Señor también hay quienes claudican, renuncian, desertan. Por eso dice la Escritura: el que piense estar firme, mire que no caiga. A veces cuando vemos claudicar a un siervo de Dios, se nos caen los brazos a nosotros también. Miren, Pablo está hablando que en el primer siglo ya hubo siervos que claudicaron. Y aunque lamentable, nadie tiene que asustarse por esto. El tesoro de Dios está puesto en vasos de barro y la tentación del diablo llega a todos. No es que algunos, porque están sirviendo al Señor, son menos tentados. Cuanto más usted esté sirviendo al Señor, más procurará el diablo de sacarlo del camino. Por supuesto, es muy triste decir esto. Es lamentable, pero en la realidad es esto es lo que está presentando Pablo en esta carta. Que alrededor de él hubo colaboradores quienes claudicaron de la fe. También hubo opositores. Dice: Alejandro el calderero me ha causado mucho mal. El Señor les pague conforme a sus hechos. Es decir, había gente que se le oponía. Es muy difícil determinar quién es este Alejandro. Hay quienes creen que es el mismo que menciona en Primera de Timoteo cuando habla de Himeneo y Alejandro, a los cuales dice: entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Pero es difícil asegurarlo, porque el nombre Alejandro era tan común en aquel tiempo que había Alejandros por todos lados. Lo único que sabemos es que trabajaba el hierro. Un calderero es lo que llamaríamos hoy un herrero, pero un herrero que se dedicaba no solo al hierro, sino a toda clase de metales. Y Pablo menciona a Alejandro, cierto de que Timoteo lo conoce también, porque le dice: cuídate también de él. Entonces, frente a él, frente a Pablo, hubo un opositor. Imagínense, aún Pablo enfrentó la oposición desde dentro de la iglesia. Entonces, recapitulando, tenemos gente que desertaba, que era devorada por Satanás, y tenemos gente que hacía oposición, que levantaba persecución. Por eso, cuando el apóstol escribe la primera carta a los Corintios, dice: nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Hoy no se habla mucho de persecución. Nadie quiere hablar de persecución. Pareciera ser que la persecución se acabó, pero no. La persecución de Satanás continúa, y todo aquel que quiera ser fiel al Señor siempre va a tener un opositor al lado. Siempre en alguna forma va a tener oposición. Sin embargo, Pablo había aprendido a soportar esto. Él dice: padecemos persecución y la soportamos. Y es más, si usted quiere seguir hurgando en esto, el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios dice que más que soportar la persecución, dice: por lo cual, por amor de Cristo me gozo en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Había aprendido otra cosa más. Primero, que hay que soportar la persecución. Después de esto, ¿no es cierto?, toda la persecución, toda la oposición en sí. Todo esto nos muestra nuestra fragilidad, la que nos lleva a apoyarnos en el Señor y entonces alcanzar fortaleza. Aquí Pablo extrae lecciones importantes sobre la persecución, y después están los que lo abandonaron. Dice: en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. En los tribunales romanos se acostumbraba a tener a una persona al lado de prestigio que ayudara al acusado, que estuviera allí sosteniéndolo. Sin embargo, Pablo, cuando llega al tribunal, estaba solo. ¿Qué había pasado? Sobre él pesaba una acusación muy fuerte. Era una acusación que lo estaba llevando a la muerte, y seguramente alrededor de él había mucha cobardía. Pero es notable cuando nos detenemos en esto. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Entonces usted mira y dice: pero este hombre tuvo viajes fatigosos, tuvo naufragios,
sufrió persecuciones, fue apedreado, fue dejado por muerto, tuvo un aguijón en su carne, y todo esto padeció para que toda esa gente llegara a conocer a Cristo y para que esa gente creciera, madurara en el Señor. Pero llega el último minuto de su existencia y resulta que ninguno de los que se beneficiaron de su ministerio estuvo al lado de él. ¿Sabe qué es lo que veo en esto? Que había ingratitud. Y aquí el apóstol marca tres cosas. En primer lugar, estoy rodeado de gente que se ha caído. En segundo lugar, estoy rodeado de gente que me hace oposición. Y en tercer lugar, estoy viendo también mucha ingratitud. No podemos ocultar esto. Esto es una realidad. Quiere decir que esta es una parte del espectro de la obra de Dios. Y nos está diciendo que esto existe en la obra de Dios y que no podemos eludirlo. Que en la obra de Dios hay claudicantes, hay opositores y hay ingratos. El apóstol, frente a todas estas cosas, si usted lee entre líneas, él tiene su antídoto para los claudicantes, para los que se oponen y para los ingratos. Él dice: Alejandro el calderero me ha hecho muchos males. El Señor les pague conforme a sus hechos. Es decir, se lo remite al Señor. No me hago problemas con Alejandro el calderero, que Dios se arregle con él. Cuando vivió el abandono humano, escribe: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen, y así fui librado de la boca del león. Cuando me falta el amparo, me afirmo en el Señor. Y mira hacia adelante en fe y esperanza y dice: el Señor me librará de toda obra mala y preservará para su reino celestial. Y en medio de todo esto uno encuentra la suficiencia de Cristo Jesús. Mira el panorama que tenía el apóstol. Está preso, sin esperanza de salir. Si él hubiese querido, hubiese estado llorando contra la pared diciendo: pero Señor, mira cuánto he sufrido, mira cuántas persecuciones, cuánta negación, y resulta que ahora estoy solo. Se fueron todos, mira la ingratitud, mira este Alejandro que era colaborador mío, se cayó, Demas se fue al mundo. Pero en vez de tomar esa actitud, él mira al Señor. Y cuando uno mira al Señor, encuentra la fortaleza que no dan los hombres. Lo he remitido al Señor, me he apoyado en el Señor y estoy esperando en el Señor. Me pueden abandonar todos, puede haber ingratitud, puede haber deserciones y todo lo demás, pero el Señor está allí, firme. Querido hermano, cuando tu vida, cuando mi vida están apoyadas en el Señor, que tambalee todo alrededor, no hay ningún problema. Estamos seguros en la roca que es Cristo. Frente a esto, Pablo pudo haber generado una raíz de amargura en su vida. Sin embargo, dice: yo me afirmo en el Señor. Y cuando eso ocurre, no hay raíz de amargura en la vida. Por el contrario, hay fortaleza en tiempos de adversidad y frente a los problemas. Pero está también la otra parte acá, la parte positiva. Empezamos por la parte mala, ahora vamos a la parte buena, porque resulta que también hay compañeros fieles. Lucas está con él, Lucas está conmigo. Fíjese que este hombre, a quien llama Lucas, el médico amado de Colosenses capítulo 4, autor del Evangelio de Lucas, autor de los Hechos de los Apóstoles, fue compañero de algunos de los viajes de Pablo, y en ese momento difícil para el apóstol, él está allí, al lado de él. Así que puede ser que algunos se caigan, pero siempre habrá quienes se mantendrán fieles y firmes. Y yo pienso que Lucas está con él y lo debe estar apoyando en dos sentidos: espiritualmente y físicamente, porque es médico. Y cosa interesante, las 3 veces que se menciona a Demas en el Nuevo Testamento, junto a él se menciona a Lucas. Las 2 primeras veces están como colaboradores, pero en la tercera vez uno se cayó, pero uno se quedó firme. Hermanos, hay que dar gracias por los que se quedan firmes. Gracias al Señor, que aunque siempre van a haber claudicantes, siempre van a haber hombres que permanecen, siempre van a haber hombres, mujeres, pongamos también, que van a permanecer firmes en el Señor. Y Pablo podía mirar y decir: Lucas está acá, él está firme, solo Lucas está conmigo. Pero además tiene otro motivo de gozo. Hay hombres fieles, pero también hay hombres restaurados por el Señor. Le dice a Timoteo: trae contigo a Marcos porque es útil para el ministerio. ¿Se acuerda usted del primer viaje misionero? En ese viaje iba Marcos.
Y ni bien cruzaron a Chipre, Marcos dijo, no, esto no es para mí, y se devuelve, y los dejó solos. Cuando inician el segundo viaje misionero, Marcos, que era sobrino de Bernabé, Bernabé le dice a Pablo, llevemos a Marcos. Y Pablo dice, no, es un muchacho inconstante, inmaduro y todo lo demás, y no lo llevó. Pero el tiempo pasó. Y claro que Marcos era un muchacho inconstante, y una persona inconstante no sirve para el ministerio, porque tiene que ser persistente, tiene que saber soportar. Pero en esta parte de la historia, Marcos ya está restaurado. Y al final de su vida, Pablo le dice a Timoteo, trae a Marcos, me es útil para el ministerio. Bendito sea el Señor. Hay hermanos fieles y también hay hermanos restaurados. Y después dice, Crescente se fue a Galacia, Tito a Dalmacia y a Tíquico lo envía a Éfeso. Es decir, en esos lugares había hermanos fieles, laboriosos. Quiere decir que al final de la carta nos ofrece un panorama amplio de lo que es la obra del Señor. ¿Y cómo es la obra del Señor? Se compone de hombres fieles, de hombres restaurados que se han caído, pero se han levantado mediante el poder del Señor. Hombres laboriosos que siguen trabajando, y también hay hombres que claudican, que se oponen, que no muestran gratitud. Todo eso es la obra del Señor. Y en medio de todo eso aparece el hombre de Dios haciendo un encargo solemne. Y aquí empiezo con la parte de la misión, la segunda parte. Y para ello lleva a Timoteo a una dimensión espiritual. Usted se fijó con la solemnidad que comienza este capítulo. Las palabras que usa Pablo al comenzar dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Está ubicando a Timoteo en el escenario de la eternidad. Te encarezco delante de Dios. Pero de Dios, ¿en qué momento? De Dios en el día que va a juzgar a los vivos y a los muertos. Ahora, cuando usted suma a los vivos más los muertos que tiene a toda la humanidad. En otras palabras, te llama a comparecer delante del Dios que juzgará a toda la humanidad, a los que están muertos y a los que están vivos. Va a juzgar. En otras palabras, nos presenta a Dios en el trono, nos está presentando a Jesucristo en la venida del reino. Fíjese que en este versículo nos está presentando la grandeza de Dios que juzga todas las cosas y la grandeza del reino de Jesucristo que viene pronto. Y en ese momento es cuando se define el destino de la humanidad, porque cuando lleguemos al final y todos comparezcamos delante de Dios, allí se define el destino de los hombres. Es el final de la historia. ¿Cómo pone fin a la historia? Llamando a juicio. Todos nos vamos a enfrentar cara a cara con Dios. Y entonces Pablo dice, yo te encarezco delante de ese Dios que juzgará a los vivos y a los muertos. Y en el momento en que llega el juicio de Dios, se acabó la gracia. El Evangelio trae la buena noticia de que Dios salva al pecador, pero cuando llegue ese día, se acabó. O usted recibió a Cristo y se salvó, o no lo recibió y va a la perdición eterna. Le dice Pablo a Timoteo, Timoteo, te voy a situar en este lugar, delante del Dios juez que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en el Señor Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. Es decir, ya no está presentando al Señor Jesucristo caminando por el camino y atendiendo a Zaqueo y a Bartimeo. No está presentando al Señor Jesucristo atendiendo a Pedro o a Juan. Lo está presentando como al Rey de reyes. Delante de eso te encarezco, teniendo esta visión de Dios, te encarezco que prediques la palabra. Y me gusta esto porque me conduce al momento en que llegará la hora del juicio. Y dice, si tienes claro esto de lo que es ese momento, vas a tener en claro lo que es tu misión sobre la tierra. Te encarezco que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El ser humano cree que tiene mucho tiempo, pero no tiene mucho tiempo en la tierra. El tiempo pasa y no solamente nos vamos poniendo viejos, como dice la canción, sino que nos morimos también y tendremos que comparecer delante de Dios. Y está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. ¿Qué es eso de la reencarnación? Pamplinas. La Biblia dice, usted se muere una sola vez.
Es una sola personalidad y después el juicio quiere decir que yo como ser personal me tendré que presentar delante de Dios. Entonces le dice a Timoteo, tú que tienes las buenas nuevas, tú que tienes la palabra de Dios, que sabes lo que Dios ha dicho, yo te digo que tienes que predicar la palabra con urgencia. La palabra predicar está tomada de cuando un rey tenía que decirle algo al pueblo, entonces mandaba a un heraldo que hable y que entregue su mensaje. No es el rey que sale por las calles a hablar, sino que manda a sus mensajeros. Y el mensajero tiene un mensaje del rey. Ahora bien, el mensajero no puede corregir ese mensaje, no puede enmendarlo, no puede mejorarlo, no puede disminuirlo. Él lo que tiene que hacer es transmitirlo simplemente. Y Pablo le dice a Timoteo, tienes un encargo del rey, por lo tanto, sabiendo lo que es el juicio, tienes que salir y no puedes ni corregir el mensaje, ni mejorarlo, ni enmendarlo, ni disminuirlo. Tienes que transmitir el mensaje de Dios a los hombres. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que prediques la palabra. ¿Qué quiere decir? Que lo que Dios ha dicho, dilo tú a los hombres, no lo que se te ocurra. No lo que en el camino te dictó tu conciencia, no las visiones que viste. Lo que tienes que decirle es lo que Dios ha dicho, lo que está escrito en la palabra. ¿Se da cuenta lo tremendo y lo solemne que es esto? Cuando Dios mandó a Jonás a Nínive, le dio un mensaje de pocas palabras. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y Jonás tenía una contradicción tremenda porque él quería dar otro mensaje. O simplemente no ir, pero tuvo que ir esquina por esquina, 3 días de camino. Tenía que pararse en cada esquina y decir, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Él no podía cambiarlo, no podía eludirlo, no podía mejorarlo, no podía empeorarlo tampoco. Tenía que llegar con ese que era el mensaje de Dios. Él era un heraldo de Dios. No importaba si era exitoso y la gente se convertía, o si era menospreciado y la gente se burlaba, o si era desechado y la gente lo perseguía. Eso no interesaba. Lo que interesaba es que tenía que dar un mensaje de Dios. No le dijeron, mira, depende de las estadísticas. Tienes que fijarte si la gente se convierte en cantidad. Entonces sigue por este camino. No. Se le dijo, este es el mensaje y debes ir a predicarlo. Si no se convirtió ninguno, bueno, no se convirtió ninguno. Pero el mensaje es este, no se puede cambiar, no se puede mejorar, es el mensaje de Dios. Y esta es una de las cosas que tenemos que tener conciencia cuando hablamos con las personas y cuando transmitimos. No transmitimos lo que a nosotros se nos ocurre, predicamos el mensaje de Dios. El mensaje de Dios puede ser simpático o antipático. Puede dar buen resultado o no dar resultado, pero es el mensaje de Dios. Y como les decía la vez pasada, independícese de las cifras. Usted lleva la palabra de Dios y entrega la palabra de Dios. No pregunte cuánto resultado va a tener. La palabra no va a volver vacía. La misión suya y mía es llevar la palabra de Dios, no sacar cuentas. Nosotros no hemos sido llamados para eso, sino para ser fieles a la palabra de Dios. Lo que hay que transmitir es la palabra de Dios. Ese es el mensaje que tenemos. Qué importante es que frente a esto, que cuando se predica el evangelio se trate de mantener el orden de la iglesia, evitar las distracciones, no levantarse para ir al baño, sino silenciar el teléfono, procurar que los niños estén contenidos. ¿Sabe por qué? Porque cuando se predica el evangelio se está decidiendo el destino eterno de la gente. Ese día algunos van a ir al cielo y otros al infierno. Es muy solemne el culto en general, pero más solemne aún es la predicación del evangelio, porque se está definiendo la vida de la persona y se refiere a la vida eterna de la persona. No es la vida de aquel que entra al quirófano y no sabe si saldrá con vida o no desde allí. Mire cuán solemne es todo esto. Hace años atrás comenzaba mi ministerio en la zona de Concepción. Me tocó acompañar a un joven de la iglesia cuya madre estaba gravemente enferma y la iban a operar de urgencia. Había pocas posibilidades que saliera con vida y estuve allí. Y ese momento fue tremendo, fue muy tenso, rostros expectantes, entristecidos, oraciones, brazo en el hombro de la otra persona. Y yo digo, ¿cuánto más será cuando se está definiendo el destino eterno de una persona? Si va a ir al cielo o si va a ir al infierno. Entonces,
Cuando se predique el Evangelio, usted debe entrar en un tiempo de expectación, de solemnidad, de tratar de pasar inadvertida su presencia, para no distraer a aquel que pudiera salvarse aquel día, producto de esa predicación. Facilitemos que la palabra de Dios llegue al corazón. Él es el representante del cielo, el que está predicando en ese momento. Y uso la palabra representante con las debidas limitaciones, como embajador, como quien transmite un mensaje de parte de Dios. Llevamos el mensaje de Dios y llevamos el mensaje de la gracia de Dios. No es el mensaje de Jonás, todo va a ser destruido, no. Es el mensaje de Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y eso define la vida del hombre, la vida eterna. Por eso Pablo dice, te pongo acá, adelante, viendo el juicio que ha de venir, y al Señor y al reino, porque esto es tremendo. ¿Cómo tiene que ser esa predicación? A tiempo y fuera de tiempo, en cualquier lugar, en cualquier ocasión, en cualquier circunstancia, entregar la esperanza de Cristo. No espere que se levante la cuarentena a ver si trae a alguien para que escuche el mensaje de Jesucristo. Usted no sabe si vamos a tener esa oportunidad. Ni siquiera podría asegurar yo mismo hasta ahora si llegaré a la última hoja de mi sermón. ¿Se da cuenta? Por lo tanto, no espere. Este es el tiempo. Si usted tiene a alguien que no le ha hablado de Jesucristo, quizás debería levantarse ahora mismo y procurar hacerlo. No lo deje para más tarde o para mañana. Este es el tiempo, tiempo y fuera de tiempo. No espere que otro lo haga por usted. Redarguye, convence de pecado y de culpa. Cuando uno habla de Jesucristo tiene que mostrar lo alejado que estamos de Dios, la rebeldía que tenemos con las leyes de Dios. Redarguir es convencer, dice, predica la palabra en tiempo, fuera de tiempo, redarguye, convence a la gente de su pecado, reprende, sí, porque a veces hay que reprender también. Hay cosas a nuestro alrededor que son señales de tiempos de decadencia. Entonces uno tiene que poner el dedo allí y mostrar con pelo y señales dónde está el mal de nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque estamos reprendiendo esa sociedad. Ese es el mandato del Señor, reprende, exhorta. Y exhortar no es darle con el mocho del hacha a la otra persona, sino ponerse al lado para ayudarlo, como el buen samaritano, tenderle la mano. Quizás se encuentre con alguien que está realmente apaleado en esta sociedad. Ahí es donde debe poner el hombro y levantarlo, con paciencia, con persistencia, con doctrina, sujeto a lo que dice la palabra de Dios, sin inventar nada, sin prometer lo que Dios no ha prometido. Porque muchas veces tomamos el mensaje de Cristo y lo volvemos tendencioso. Enfatizamos algo de uno, pero ignoramos lo otro. Por ejemplo, yo he salido por las calles y de repente me encuentro con un cartel que dice Jesucristo sana y salva. Y las dos cosas por separado es verdad, pero juntas no son verdad. Y quiero explicarle por qué. Jesucristo salva a todos los que con fe se llegan a Él. ¿Es verdad o no es verdad? Por supuesto que es verdad. Ahora, ¿Jesucristo sana a todos los que con fe se llegan a Él? No. A alguno enfermo le dirá lo que a Pablo, bástate mi gracia. Si ponemos las dos cosas juntas, perdóneme, pero estamos mintiendo, porque estamos comparando la salvación que siempre ocurre al penitente con la sanidad que no siempre ocurre. Entonces está generando algo que no es verdad, porque usted está diciendo venga Cristo que lo salva, tan seguro como venga Cristo que lo sana. Ahora usted me dice, pero Jesucristo sana. Por cierto que sí. Yo mismo he sido sanado por pura gracia de Él, pero la gran diferencia es que mientras salva a todos los que acuden a Él, sana físicamente solo a algunos. Y tenemos toda la Biblia para demostrarlo. Hoy por hoy hay un evangelio muy engañoso, al punto de lo que estoy diciendo en este momento quizás esté sorprendiendo a muchos, como diciendo qué barbaridad está diciendo este hombre. Pero ¿qué le puedo hacer? Tomaré la verdad de Dios y la cambiaré para que la gente se sienta bien conmigo. No, no puedo. Acá dice, te encargo la fidelidad porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. Les picará la oreja para escuchar cosas nuevas. Hay gente así. Viene y pone la oreja en un lugar, luego va y pone la oreja en otro lugar y así sucesivamente. Hasta que al fin agarra algo que le vino bien. En el fondo lo importante es qué es lo que quiero escuchar. Hay gente que anda por la vida buscando que le profeticen a su medida y desgraciadamente pues
Hay profetas tan bondadosos, entre comillas, que van y le profetizan lo que quieren oír. La gente tiene comezón de ir. Quiere recibir algo por la oreja que le satisfaga. Y lo peor es que siempre va a haber algún profeta o algún pastor a su medida. Teniendo comezón de oír, se juntarán maestros de acuerdo con sus concupiscencias. Es decir, siempre va a encontrar a alguien que le diga lo que quiere escuchar. Se junta con esa persona y se van todos juntos al infierno, porque tenemos que ser fieles a la palabra de Dios, no a nuestras propias ideas. Va a llegar el momento que apartarán de la verdad el oído y van a empezar a vivir de fábulas. Es lo que dice Pablo acá. Se van a unir de acuerdo con su concupiscencia. Pero tú, le dice a Timoteo, sé sobrio. ¿Y sabe lo que es ser sobrio? Sobrio es lo contrario de ebrio. El sobrio tiene su vida bajo control, bajo el control del espíritu y bajo el control de su razón. El ebrio perdió el control de su vida propia. Ninguno de nosotros tiene que permitir que nadie, por ninguna razón, le haga perder el control de su propia vida. El control lo tiene que tener el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo trabaja a través de su razonamiento para que usted pueda gobernar en el poder del Espíritu su propia vida. El siervo de Dios, y me imagino que usted quiere servir al Señor, tiene control de sí mismo. Soporta las aflicciones sin claudicar. Sé sobrio en todo, no ebrio, sino sobrio. Y entonces llegamos a la última parte. Sé que ha pasado rápidamente el tiempo, por lo tanto seré muy breve. Y esta parte tiene que ver con la esperanza que tenía Pablo. Aún en medio de su aflicción dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo cual me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Me detengo solamente en la vida que se acaba. Dice, yo ya estoy para ser sacrificado. En el original dice, seré derramado como libación, haciendo referencia a la copa de vino que se derrama delante de los dioses. Siento que me están derramando delante de Dios, por voluntad de Dios. Y hace un balance. No tengo tiempo para el balance, pero me detendré en una sola cosa. Y con esto termino. Pablo había sido un ministro poderoso del judaísmo. Él llevaba cartas de presentación del máximo tribunal judío para perseguir a los cristianos. Pero un día Cristo tocó su vida. Y cuando ocurre esto, camino a Damasco, aquel hombre que era un eminente judío entró ciego a la ciudad de Damasco. Cuando el Señor mandó a Ananías para que le abriera nuevamente los ojos, lo primero que hizo fue enfrentarse con la gente de su pueblo. Y aquel hombre que había sido una eminencia se transformó en un renegado, en un hombre que en todas partes lo tildaban de haber renegado de su fe judía. Pero él escribe la carta a los romanos y dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Porque mucha de la gente que lo conocía de antes seguramente decía, tiene que avergonzarse después de lo que ha sido, con quien ha estudiado, de predicar al crucificado. Pero él dice, no me avergüenzo del evangelio. Frente al tribunal, Festo le dijo, estás loco, Pablo. Y ahora llega al final de la vida y hace su propio balance y dice, he peleado la buena batalla. Llego al final y me doy cuenta de que la lucha que di era la correcta. Hermanos, cuando el Señor te llama para hacer una obra, seguramente vas a tener que luchar con la incomprensión de los que tienes alrededor. Luchar con la incomprensión de la gente con la que más te ves. Muchas veces Satanás se va a acercar a tu vida y te va a preguntar, ¿estás seguro de haber tomado el buen camino? Y este capítulo nos muestra que uno puede llegar al final de su existencia solo, desamparado, en una cárcel, esperando la muerte, considerado un renegado por los de su pueblo, por los de su familia, tratado de loco por las autoridades y decir, y sin embargo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. La obra tiene muchas ingratitudes, amados hermanos. Si no fuera por lo que es la obra del Señor, no valdría nada la pena. Pero vale la pena porque el Señor vale la pena. Y si usted entiende que el Señor vale la pena, entonces va a pelear la buena batalla hasta el final. Si usted cree que la obra en sí vale la pena, seguramente va a claudicar. Se lucha, pero se sigue adelante. Porque el Señor de la obra, Cristo Jesús, realmente vale la pena. Pablo está firmado en Cristo. Por eso termina su carrera con gozo. Vuelva a leer en su casa este capítulo, por favor. ¿Le parece? Es un capítulo
realmente conmovedor. Es un hombre de Dios que llega al final, que dice, a pesar de todo, termino en triunfo. 20 siglos después, nadie se acuerda de aquel que hizo caer la espada sobre la cabeza de Pablo. Nadie recuerda a Nerón. Algunos lo usan para ponerle un nombre a su perro, qué sé yo. Pero Pablo es nombre predilecto para los hijos. 20 siglos después, nos siguen conmoviendo sus palabras, por el impacto de sus palabras, por el impacto de su testimonio. 20 siglos después, uno puede decir, Pablo peleó la buena batalla. Todavía hoy el mensaje de él sigue llegando a nuestros corazones.